absolutamente colectivo, donde precisamente trabaja José, Beatriz es mi co-investigadora y la vicerrectora académica Mónica Tapia también es mi co-investigadora. Así que esto, a través de mí están hablando varias personas. No, solamente hablo yo hoy, soy responsable de mis dichos, así que se pueden criticar. Miren. Sé hazte responsable de tus falacias. Bueno, ese es el asunto, porque uno podría ser, está bien ser policía de las palabras, policía de los conceptos, pero yo creo que si uno está consciente de que ciertos conceptos son débiles, como el ejemplo de falacia, tampoco es, podría decir uno, recomendable reemplazar al oyente constantemente. Es decir, como dice la psicología del razonamiento, es responsabilidad del oyente que reaccione adecuadamente cuando alguien utiliza un estratagema. Por lo tanto, el concepto de falacia podría subsistir y será responsabilidad de quien escucha acusarlo como corresponde, cada vez que aparece. Bien. Entonces, tenía el título así de fantasía, ¿no? Country for Old Men, la película la vieron Javier Bardem, el asesino que persigue, ¿se acuerdan de esa película? Excelente, porque el proyecto trata sobre los adultos mayores. En realidad, esta es una metáfora, el título de la película, porque la película trata de las personas que cometen asesinatos, droga, tráfico, están en medio de, digamos, de una matanza constante, por lo tanto, es como para decir, aquí no es para personas que andan llorando. Para las personas realmente fuertes. Y de hecho, la línea viene de un poema de Yates, el poeta americano, que en realidad se quejaba de la incapacidad que tienen los jóvenes de observar la inteligencia acumulada con los años. ¿De acuerdo? Entonces mi pregunta, o de una forma indirecta, la pregunta en el proyecto es, a medida que pasan los años, las personas adultas mayores, hombres y mujeres, pierden la capacidad de argumentar. ¿Qué pasa con la capacidad de argumentar? Tenemos evidencia en la lingüística que, respecto de otras competencias, léxicas, pragmáticas, fonológicas, narrativas, hay cambios con la edad. Pero no existe evidencia en ninguna parte del mundo, o sea, de eso puede dar también testigo, no hay reflexión en torno al adulto mayor en el mundo. Así que estamos haciendo algo completamente nuevo. Entonces, pero ahí está el subtítulo. Hay algo que tienen que saber siempre, que no procura una explicación normativa de la actividad argumentativa, ni siquiera se está acercando a la palabra argumentación. La palabra argumentación, ipso facto, como práctica natural humana, supone algún tipo de normatividad. Cuando yo le digo a alguien cualquier cosa que la exposición de José fue excelente, la palabra excelente, como decía, está cargada, yo tengo algún criterio más o menos explícito que estoy utilizando y que en algún momento alguien me puede pedir que explicite para justamente calificar algo. Siempre una argumentación es cuestión de rendimiento, de logro. Logro en el sentido de acercarse a un criterio que norma, pero también normatividad en torno en el sentido de que causa el efecto en la audiencia. Yo espero convencerlo de lo que voy a decir ahora, o de lo que podemos. ¿De acuerdo? La teoría de la argumentación ha planteado distintos tipos de criterios. La criminalística dice que hay tres tipos de niveles distintos de normatividad. Primero, por ejemplo, para tener una buena discusión, resolver las diferencias de opinión, tiene que haber una normatividad básica, elemental, que es como de carácter sociológico. No tiene que ver con restricción. Uno podría decir que en un estado violento, dictatorial, por supuesto que un debate o una argumentación pública, un debate público se va a llevar de forma fraudulenta, de forma menoscabada. Por lo tanto, una primera normatividad es libre. Otro nivel de normatividad es la situación psíquica de las personas, ¿no? Si yo tengo una persona que tiene, por alguna razón, disminuida su capacidad para argumentar, no me puedo plantear de la misma forma. Y la otra normatividad que plantean ellos, la criminalística, es a nivel de la discusión crítica y ciertas normas para desarrollar, dirigirse al punto de vista, no cometer falacias. Ellos utilizan la palabra, en efecto. La retórica dice que en realidad un buen argumento, de eso trata el asunto, que es un buen argumento, es cuando convence a la audiencia, el único criterio. De modo que si yo los convencí a ustedes, es porque utilicé un buen argumento. Tercero, lógica formal, los tres criterios que ya dijo José. Nueva dialéctica, esquema argumentativo y preguntas críticas, eso es de Walton, de Marró. Aquí hay una aproximación distinta a la argumentación por meta y costo. El buen argumentador, por lo tanto, el que emite un buen argumento es aquel que balancea bien los costos
los riesgos y los beneficios de la actividad argumentativa. ¿De acuerdo? No sale dañado, por ejemplo, que su argumentación fue de tal manera tan larga que fue un costo de energía para el oyente y para el hablante demasiado exuberante, digamos. Por lo tanto, ya. Y Michael Gilbert, que es un teórico de la argumentación que habla de la normatividad natural, y lo interesante es que él tiene también un ámbito de filosofía, es un filósofo, pero hace filosofía del género además, y se viste y va a algunas conferencias, fue a algunas conferencias de argumentación vestida de mujer. Entonces, para provocar en la audiencia la emergencia y la normatividad de las interacciones sociales. ¿Por qué dice eso? Porque hay una naturalidad, ¿no? Hay una normatividad natural en relación a las expectativas que tenemos uno respecto de nosotros, de cómo nos comportamos. Entonces, ellos nos tienen la normativa. ¿Ya? Bien. Otro elemento teórico que ustedes siempre tienen que tener en cuenta es que una vez que uno introduce función, introduce normatividad. Eso es un elemento teórico de la filosofía del lenguaje, la filosofía de la lengua. Si yo digo que el corazón bombea sangre, y al bombear sangre mantiene al ser vivo, bueno, yo puedo medir cuán bueno es el bombear sangre. Y ahí estoy midiendo por la función si cumple la norma. Entonces, claro, un buen argumento va a ser el que permita a la larga resolver la diferencia de opinión en términos de razonamiento práctico, el que permite decidir el mejor curso de acción. Por ejemplo, habrá alguien que diga que en realidad el mejor argumento es el que muestra la capacidad intelectual del hablante, o por ejemplo la capacidad cooperativa que tiene el hablante. Esa es la regla de los frames argumentativos. O alguien dirá que en realidad el buen argumento es el que permite conducir hacia la verdad de las cosas. O alguien otro dirá que en realidad una normativa epistémica, es decir, el que permite aumentar el conocimiento. Un buen argumento es el que permite aumentar el conocimiento de las cosas, etc. Un buen argumento es aquel que emite a alguien porque le produce beneficios individuales. Obtengo lo que perseguía a través de mi argumento, etc. Hay otro que dice multifuncional, es lo más fácil, es multifuncional. Biología teórica que dice que no tiene función, los argumentos no tienen función, que simplemente son extremadamente contingentes. Yo digo que en realidad hay funciones económicas, respecto a las cuales no voy a profundizar. Supuesto de las funciones, bueno, de que somos razonables. Todas esas funciones suponen que somos razonables. También que hay un optimismo argumentativo, que siempre hay algo mejor que se alcanza con un buen argumento. Pero puede ser todo lo contrario. Bueno, que ejercemos algún tipo de pensamiento crítico ahora mismo. Ustedes como oyentes están generando un pensamiento crítico porque están evaluando lo que yo estoy diciendo y estoy haciendo un esfuerzo por decir cosas coherentes. Hay un cálculo estratégico, beneficio y costo, hay un instrumentalismo, siempre sirve para algo. Y todo depende de los tipos de diálogo y metas. Por ejemplo, el ejemplo de costo y beneficio respecto de la meta del diálogo y la extra meta del diálogo. Yo puedo estar conversando con Matías porque en realidad de esta forma lo convenzo a él, pero quiero impresionar a Diego, ¿no? Camilo. Entonces yo tengo una meta directa con Matías y una meta indirecta. Y puede ser que a mí me interese más la meta indirecta de impresionar a Camilo del modo en que yo estoy convenciendo a Matías. Bien, pero la psicología del razonamiento dice que todo esto es mentira, que todo esto en realidad es una autoilusión de los teóricos de la argumentación, porque la realidad muestra que las personas humanas van por el mundo sosteniendo su punto de vista constantemente. Y va a pasar con la falacia. La falacia, la teoría, lo que está diciendo José, también está, digamos, es una muestra de que las personas, al utilizar cierta estrategia, lo único que hacen es confirmar constantemente su punto de vista. Y en eso no hay nada de malo, por eso yo decía que es responsabilidad del oyente ejercer su postura crítica. Bueno, porque hay una división del trabajo cognitivo. El que escucha está para evaluar y criticar, y el que habla está para buscar y encontrar los pros de su punto de vista, etcétera, el sistema. Entonces, la mente está constituida de forma dual. Ya. Todo eso es la teoría, que uno la puede aprender en los libros, que está allí, respecto a la cual yo gozo
leyendo y he escrito algo sobre eso, pero desde cierta parte de este tiempo con mis colegas nos hemos estado entonces estudiando cómo la gente realmente lo hace. Tenemos proyectos en adquisición y desarrollo de, pero en la argumentación, niños de 12 a 6 años, un fondecir de adultos y este de adulto mayor. Bueno, está clarísimo que Chile está envejeciendo a paso agigantado, estamos viendo mi pelo liso. Eso no, vamos a avanzar lo más rápido posible. Yo quiero saber qué pasa, queremos saber qué pasa con la argumentación adultos mayores, qué valor le da, qué tipo de frame argumentativo, si lo utilizan para entretenerse, para mostrar la capacidad, para contar buenas historias, para cooperar, para resolver problemas, etc. Miren, estas dimensiones, como les decía, hay evidencia perfectamente, digamos, acordada entre los lingüistas respecto de qué pasa con el envejecimiento en distintas áreas. En esto, Beatriz puede profundizar mejor que yo, por lo tanto no voy a cometer el riesgo de decir muchas cosas. Vamos a los resultados. Bien, para investigar qué pasa con los adultos mayores, nosotros aplicamos en un momento un dilema moral en una encuesta. Lo bueno que hicimos es que este dilema moral también había sido respondido hace 3 años por estudiantes universitarios y pudimos comparar con José en uno de los resultados que vamos a mostrar enseguida. El dilema moral es este, ¿se acuerdan que se los comenté ayer? Ahí está, un hombre había sido condenado a 10 años de prisión, después de un año escapó del centro penitenciario, cambiándose el nombre por López. Durante 8 años trabajó duramente y poco a poco pudo ahorrar el dinero suficiente para mostrar su propio nombre. Era honesto con sus clientes, pagaba salarios, sus trabajadores y daba la mayor parte de sus beneficios para la carrera. Pero un día el señor González, un antiguo vecino de López, le reconoció como un hombre que había escapado de la prisión 8 años antes y al que la policía estaba buscando. ¿Debería el señor González denunciar al señor López a la policía y esta nueva prisión? Miren, estadísticamente se distinguieron 3 grupos: aquellos que dicen que sí, González debe denunciar a López, aquellos que dudan, no saben si sí, si no, y aquellos que dicen que no debería denunciar. La mayoría dice que no debe denunciar, González no debe denunciar a López. Este es un análisis que mostraba, no lo hizo nadie, lo hizo otro colega, un sociólogo de hecho, de un análisis con software que mide entonces la dispersión y la asociación de conceptos, digamos, por clusters. Cuento corto, ese clúster, ese multidimensional, nos arroja que las personas que sostienen que sí debe un argumento serial, porque dado que López cometió un delito, López tiene una deuda con la justicia y López debe cumplir con la ley, por lo tanto López debe cumplir la condena. Este es el argumento principal, como paradigmático, el argumento ejemplar de los adultos mayores que sostienen González debe denunciar. Como ven, es un argumento serial, solo una razón al comienzo y 2 razones intermedias para concluir. Bastante simple. Allí gráficamente se ve. Ahora, las personas que dicen que no saben ¿por qué? Porque depende del tipo de delito que López cometió, porque ha pasado mucho tiempo y el delito ya prescribió, porque la duda que López pudiera tener, vean cómo entonces la forma, digamos, verbal influye, con la que ya está saldada a través de su conducta. Entonces, si se hace el balance pro y contra de las razones, son las razones que utilizan estas personas para no estar seguros. ¿De acuerdo? Estoy mostrando descriptivamente lo que piensan. En el grupo de cuando hay estadísticamente mayor cantidad de personas, los análisis se enriquecen muchísimo más, como decía ayer nadie. ¿De acuerdo? Entonces, cuando hay más personas, más casos, uno puede generar ejes del mismo argumento. Entonces, hay un eje que está por 2 polos, es un aporte a la sociedad, López, y ha pagado su crimen, y otro se regeneró y cambió su vida. Y si lo reconstruimos argumentativamente, todos los argumentos que utilizaron alrededor de 40 adultos mayores, tenemos esto, las distintas razones. Después que se movió una ley. ¿De acuerdo? Esto a nivel descriptivo. Perdona, ¿y por qué se regeneró y cambió su vida también? Porque semánticamente hay dichos de los abuelos
utilizando, se regeneró, pero son polos dentro del mismo eje, no en oposición, sino simplemente en continuidad. En este caso en continuidad léxica. ¿Qué es importante acá? Que uno puede decir, por ejemplo, puede identificar que las personas de género sexo mujer hasta 70 años de la región de Santiago tienden a pensar, son más paradigmáticas en decir, efectivamente, por tal razón, que se regeneró o se lo merece, no hay que denunciar. Entonces, el sistema arroja ese tipo de asociaciones. Interesante. Bien, pero esto es lo que impulsa. Nos tenemos que esforzar cuando hacemos estudio lingüístico y científico en general a comparar para proceder a la explicación. No solamente quedarnos a nivel descriptivo. Entonces, para generar una explicación tengo que comparar, en este caso, jóvenes con estudiantes. Y en este trabajo lo hicimos con crucero. Entonces, automayores jóvenes, argumentos simples, vale decir aquellas personas que utilizaron el punto de vista y una razón. Me va corrigiendo si no me recuerdo, ¿cierto? Y argumentos complejos que tienen más de una razón y que por lo tanto supuestamente son más complejos. Habría una calidad argumentativa un poco mejor, ¿de acuerdo? Y se da, bueno, el N es 76, 229, uno podría decir no se puede comparar porque son dos N distintos, pero lo que uno observa es que en general hay una similaridad y casi identidad estadística, porcentual por lo menos, independientemente del número N. Sí, los datos de los jóvenes son de hace 2 años atrás. 3 años atrás. 3 años atrás y 2015. los de adultos mayores son de este año. De este año. Del año pasado, 2018. No podría haber condicionales, o sea, de contexto, culturales que... No, porque, por ejemplo, porque el dilema... Hace 13 años. No, porque parte del supuesto de que entre años hay cambios significativos en la sociedad. De 3 años, yo creo. 3, no 3. 3. Ah, 3. 3. No, 3. Hablé mal, sí, no 3. Pero ese es, digamos, también un convencimiento para buscar tener pega a los sociólogos, de que la sociedad cambia más vertiginosamente de lo que realmente lo es. Sí. Y eso es una falacia. Es una falacia, es para llenarse proyectos de investigación. Aquí utilizamos la distinción de Marró que decía José respecto a los 25 tipos de esquemas argumentativos y el tipo de vínculo entre los esquemas. No se aburren con la estadística, lo importante es lo siguiente. Miren, aquí hay un ejemplo que es totalmente claro, natural. Hablante 1 se identifica como mujer de 67 años con educación media completa y perteneciente al ABC1 de la región metropolitana. Nunca había hablado tan rápido. Me quedan 2 minutos. Literalmente. Ofrecemos a continuación su respuesta, la respuesta de ella. Yo creo que tiene que denunciar porque no sabemos por qué fue su condena tan alta. Si reconstruimos, decimos que hay un argumento por signo, como la luz de la pieza está prendida, por lo tanto Juan está en la casa. La condena es alta, por lo tanto debió haber sido importante el crimen. Concatenado a un argumento basado en reglas y normas. El señor López cometió un delito grave, ya que el argumento por signo nos permite concluir que cometió un argumento grave, un crimen grave pasa a ser dato para concluir con el otro basado en norma, eso pasa a ser una regla de norma, no en el sentido judicial, sino en el sentido de cómo funcionamos en términos de razonamiento de las personas cuando trasladamos algún tipo de contenido. ¿Bien? Entonces, con esto voy a terminar, no hay más tiempo, nos colocaron mala cara, nos fuimos tarde, ¿cierto? Y quiero respetar a las personas. Es lo siguiente, les voy a mostrar 25 años. ABC1 también, pero de esta región. No, es para comparar una ABC1 con una ABC1, de distintas regiones. En este caso un hombre, una mujer, ABC1, de distintas regiones. Desde el punto de vista estrictamente legal debería denunciarlo ya que no es un delito. Sin embargo, desde el punto de vista más de ellos, no, ya que un comportamiento mostró claramente que era una contra la sociedad. Si ustedes se dan cuenta, la estructura es muy similar. No hay grandes diferencias.
Entonces, bueno, ¿qué se puede concluir de esto? Varias cosas hasta el momento. Que en primer lugar la capacidad argumentativa con la edad no estaría sujeta a grandes modificaciones. Que en segundo lugar, que nosotros los teóricos de argumentación y del ámbito de la educación siempre teníamos expectativas mucho más altas de lo que los hablantes realmente utilizan. Entonces, uno podría decir que desde el punto de vista pedagógico hay que bajar la expectativa de lo que es un buen argumento. ¿Por qué? Porque el segundo paso que hicimos con José fue calificar la argumentación, calidad argumentativa. ¿A partir de qué? De una gradiente de cinco conceptos. No argumento, argumento insuficiente, no aceptable, no pertinente. Argumento, ya no recuerdo de memoria, argumento suficiente pero no pertinente y no aceptable. Y así fuimos jugando con los criterios y nos dio esto. Y nuevamente, aparentemente, los argumentos de los jóvenes son un poquito mejores, pero por un sesgo de la muestra, porque eran todos universitarios. Porque el proyecto anterior eran estudiantes universitarios. En estricto rigor, adultos mayores y argumentos prácticamente adultos mayores argumentos de la misma forma. Por lo tanto, es una cuestión de expectativa nuestra, de cómo debería entonces. Debemos bajar la expectativa porque no vamos a encontrar que en realidad la gente argumenta de forma similar. No obstante, en la frecuencia aparecía que independientemente, o sea, una cosa es la distribución de los tipos de argumentos, ¿verdad? Dentro del corpus de argumentos por cada grupo etario. Pero lo otro es que el N de argumentos es mayor, o sea, los adultos mayores dieron más argumentos. Es que eran más casos, 229. Ah, ya, y la comparación está con, ya, era más casos, pero eran más casos de argumentos. No, de personas. Acá, del total. Porque lo que no comparemos el N, por ejemplo. No, pero es que me interesa la diferencia, porque una cosa es cómo se distribuye ese N por tipo de argumento. Correcto. Y otra cosa es cuántos argumentos, independientemente del tipo, dieron estos grupos. Entonces, cuando dice ahí 148, 50, 50, son número de argumentos. Correcto. Dados, ya. ¿Y los adultos mayores en este análisis cuántos eran? No, porque esos son los... en total, bueno, suma. No, es que esos son el número, yo me refiero al número de sujetos, no al número de argumentos dados. ¿El número de sujetos? El número de sujetos son... ¿cuántas? Porque eran 80 adultos y 80 el total que hicimos en el estudio, eran 240. Ese es el número de sujetos. El número de argumentos es más. Cuando pone argumentos complejos, lo que quiere decir es 59 personas presentaron una argumentación compleja. Ok. Ese entonces corresponde ya, ok. Entonces encontramos, o sea, 148 adultos mayores dieron argumentos simples. Sí. Ya. Y 50 pero que jóvenes. y acá está la estadística. Ya, ok. Por eso es tan similar. Ya, ok. Y que pensé que estaban mostrando ahí el número de argumentos dados de ese tipo por cada grupo. No. Por el número de personas, claro. Ok. Sí, porque el número de argumentos era mucho más. El número de argumentos eran 280. Claro, porque cuando los argumentos complejos es porque tienen dos o más argumentos. Claro. Entonces eran muchísimos más. ¿Sí? Bueno, pero no se puede hablar más. Muchísimas gracias por haber venido, Flavia, José, Jorge, que expuso ayer, y los ponentes que ya no están. Y Juan, perdón, Juan. Juan, pensé que... Gracias a nombre del proyecto y gracias a nombre, en mi caso también del CIEDE, que sí han hecho ya varias actividades y seguiremos haciendo, y cada vez que haya algo interesante para la comunidad universitaria, de aquí de otras latitudes. Lamento la rapidez, era para obsequiarle tiempo a los demás.